Primero básico, en el curso de Ciencias Naturales estábamos revisando o hablando sobre la reproducción humana. Entonces, cuando hablamos de reproducción humana, pues vamos a hablar de los sistemas reproductores tanto masculinos como femeninos. Sobre los gametos sexuales, el masculino, el espermatozoide y el femenino, el óvulo. Esto fue lo que hablamos en la clase anterior. También hablamos de todo este proceso, ¿verdad? Y de cómo usted tiene la mitad de información genética de su papá y la mitad de información genética de su mamá. Entonces, y nos quedamos exactamente en esto, el sistema reproductor masculino. Entonces, el día de hoy, por favor, para nuestra clase, coloquemos el título, bueno, esto ya fue una actividad que hicimos, sistema reproductor femenino. Ese es nuestro tema de hoy. El sistema reproductor femenino. Cuando hablamos de este sistema reproductor, recuérdense que es el sistema encargado o donde se va a dar un proceso muy importante para la vida, que es el embarazo. Entonces, el sistema reproductor femenino tiene características únicas que le permiten albergar la vida de un nuevo ser humano en su interior. Entonces, veamos las estructuras que forman parte. La primera diferencia con el sistema reproductor masculino es que el sistema reproductor femenino es totalmente interno. Todos sus órganos pues, son dentro del cuerpo de la mujer. Lo único externo pues sería en el área pública, pero es muy diferente al sistema reproductor masculino. ¿Cuáles son las partes más importantes del sistema reproductor femenino? Tenemos el útero, que es donde se desarrolla el bebé durante el embarazo. A ver, chicos de primero básico, ¿cuánto tiempo dura el embarazo en la especie humana? 9 meses. 9. Muy bien, 9 meses. O sea, durante 9 meses su mamá lo llevó acá en su vientre, no en el estómago, porque no es que se lo haya tragado para comérselo, sino que en el útero, en el vientre materno. Entonces, no es decir, ay, cómo le creció el estómago a la embarazada, no, es su útero el que creció, su vientre. Entonces, no es lo mismo. Entonces, el embarazo se desarrolla acá en el útero, que es este órgano con forma como de una pera, pero al revés, que tiene paredes bastante gruesas capaces de estirarse. Imagínense cuánto crece este pequeño órgano durante el embarazo, si el vientre materno pues se extiende bastante. También están los ovarios. Los ovarios son dos glándulas importantes donde se generan los óvulos en los gametos reproductores femeninos. Entonces tiene dos ovarios unidos al útero por las trompas de falopio. Estos dos conductos por donde los óvulos que se resultan, cada mes madura un óvulo y se transporta por la trompa de falopio hasta el útero. Este proceso de ovulación ocurre en el cuerpo femenino cada aproximadamente, ¿verdad? 28 días. Usted vaya haciendo sus anotaciones, por favor, no todo está escrito en la presentación. Entonces, un ovario al mes, ¿verdad? Por ejemplo, un mes es el ovario derecho, ovula, sale un óvulo, si no hay fecundación, no hay embarazo, pues se expulsa. Al siguiente mes le toca al ovario izquierdo, entonces madura un óvulo, viaja por la trompa de falopio y llega al útero. Si no hay fecundación, no hay embarazo, también se expulsa mes a mes con un proceso llamado menstruación, que es un proceso que se da en mujeres a partir de la adolescencia. Entonces, ese recorrido que hace el óvulo, pues en ese espera a ver si se encuentra con un espermatozoide y se da la fecundación. Si no, pues es expulsado del cuerpo. También encontramos el cérvix, que es el cuello del útero, como la región en donde se sella completamente en el momento del embarazo, porque no, lo que está en el útero no debe expulsarse, entonces se sella al momento de que la mujer queda embarazada. Y luego que tenemos la vagina o canal de parto, que es cuando el bebé se ha desarrollado ya por 9 meses
es por donde va a ser expulsado. O sea, aquí va a salir el bebé al mundo exterior. Por eso el proceso de parto es bastante doloroso, porque tiene que extenderse no solo el tejido, sino también incluso se mueven huesos de la cadera para que pueda ser expulsado el bebé. Entonces, esta estructura que ustedes ven aquí es lo que le dio la capacidad a su mamá de tenerlo en su vientre y que se desarrollara hasta ser un bebé y pudiera nacer. Entonces, esa es la importancia del sistema reproductor femenino. A ver, les voy a dar unos minutos para que puedan dibujarlo o puedan al menos sacar el listado de los órganos que forman parte del sistema reproductor femenino. Bueno, a ver, un compañero preguntó en el chat si podía pegar una imagen. Claro que sí, ¿verdad? Entonces, tomamos el listado de órganos que forman parte del sistema reproductor femenino y si ustedes quieren, pues pegan una imagen de este para no tener que dibujarlo. O si le cuesta dibujar, pues tal vez una imagen queda más clara. Entonces, este sistema reproductor femenino, conjunto con el sistema reproductor masculino, son los responsables de la reproducción y que se dé origen a una nueva vida. Entonces, esta se va a desarrollar dentro del útero y como ustedes dijeron, pues durante 9 meses. Entonces, nuestro siguiente tema, ya que vimos estos dos sistemas importantes para la reproducción, pues vamos a hablar de la fecundación para llegar a hablar del embarazo. Entonces, veamos qué es la fecundación. O sea, cuando se une el espermatozoide o gameto sexual masculino con el óvulo o gameto sexual femenino. Entonces, durante la edad adulta, ya cuando forman una familia, se da este proceso. Entonces, la fecundación va a llegar en el momento en que un espermatozoide o varios, ¿verdad? Llegan a la corteza o la membrana del óvulo, perdón. Solo un espermatozoide de todos los que llegan van a poder ingresar a la membrana del óvulo, porque solamente deja ingresar a uno. Si llegan a ingresar dos, pues puede hacer que se dé un embarazo gemelar, ¿verdad? Que nazcan dos bebés en lugar de uno. Sí existen los embarazos múltiples. Incluso en algunos lugares, pues han habido embarazos de hasta 5 o 4 bebés. Entonces puede hacer que se dé porque varios espermatozoides ingresen al óvulo o hayan varios óvulos para fecundar. Entonces depende de muchas circunstancias. Pero vamos a hablar de un embarazo común, ¿verdad? De un solo bebé. Llega el espermatozoide y logra penetrar o atravesar
la corona radiada, o sea, estas estructuras que ven alrededor del óvulo. Cuando logra atravesar esas estructuras, se abre camino hasta la membrana, entonces atraviesa una zona pelúcida, o sea, como unas vellosidades que tiene el óvulo. Logra atravesar esa estructura de protección que tiene el óvulo y logra fusionar su membrana con la membrana del óvulo. O sea, ambos se logran fusionar, no ingresa directamente. Lo que nunca va a ingresar del espermatozoide es su colita, el flagelo. Este no ingresa. Entonces, cuando se fusionan las membranas, el espermatozoide pues pierde su forma y lo que le interesa al óvulo es obtener el núcleo del espermatozoide, porque en ese núcleo es donde va el material genético del papá. Que ahí va el ADN que su papá le dio y se une al ADN que tiene el óvulo que es de mamá. Entonces acá se unen los dos núcleos y ahí es donde se unen la información de su papá y de su mamá. ¿Se recuerdan esto que vimos? Que usted tiene información genética de su mamá y de su papá y por eso algunas características físicas se parecen a, ya sea a ella o a él, ¿verdad? Eso pues es porque esas células que cada uno brindó, pues se unieron y aquí es donde comienza el embarazo, cuando finalmente se une el espermatozoide y el óvulo. A este proceso en el que el espermatozoide ingresa al óvulo y se unen sus núcleos se llama fecundación. Entonces, tomen ese dato, por favor. Repito, ¿a qué va a ser la fecundación? La unión del óvulo y el espermatozoide. Y bueno, es en este momento entonces que se une la información genética de ambos padres y nace una nueva célula completa que se llama cigoto. El cigoto es la primera célula de cada ser humano cuando se determina la fecundación. Esa célula ya tiene el material genético de ambos padres fusionados. Entonces, la primera célula de su cuerpo se llamó cigoto, con C, por favor. A ver, una pregunta, ¿sí me están escuchando? Sí, señor. Ah, va. Es que aquí me aparece como que mi micrófono está desactivado, pero sí lo tengo activado. Ah, bueno, si me escuchan, entonces todo bien. Bueno, este es el proceso de fecundación entonces, cómo el espermatozoide logra ingresar al óvulo para fusionar sus núcleos y pues dar origen al cigoto, que es la primera célula. En ese momento que se da la fecundación, inicia la etapa del embarazo, que ustedes ya dijeron que tiene exactamente 9 meses de duración en un caso regular, ¿verdad? Algunos duran menos y nace un bebé pues prematuro. Pero no puede tardar más de los 9 meses porque sería peligroso para la vida del bebé. Entonces, el embarazo comienza con lo que acabamos de ver, la fecundación. El espermatozoide ingresa al óvulo. ¿En dónde se da el embarazo? En el útero femenino, en el sistema reproductor femenino. Allí es donde se desarrolla el bebé durante 9 meses aproximadamente. ¿Qué cuidados tiene que tener una mujer embarazada? Pues hay que realizarse exámenes periódicos para observar al bebé dentro de su vientre. A ver, ¿alguien sabe cómo se llama ese examen que realizan para ver al bebé dentro del vientre materno? Tal vez alguien tiene un hermano menor y pues escuchó de eso. Tomografía, creo. Tomografía. No, Eso es de la, bueno, es un examen, pero no es exactamente. A ver, tratemos de recordar, aquí está el aparato, ¿verdad? Le pasan Ultrasonido. eso menos, muy bien. Un ultrasonido, eso es lo que van a realizar para que ver al bebé dentro del vientre materno. Aquí lo contestó Miguel Muñoz también, ultrasonido, muy bien. Se realiza un examen de ultrasonido para poder ver al bebé y eso sirve para ver si ya van a ser sano
o si ya puede traer alguna enfermedad desde el vientre materno. Esto se puede dar, pero más que todo es para verificar que esté sano el bebé. Luego del momento del parto, pues ya van los cuidados que hay que tener con el bebé, ¿verdad? Que su peso sea el ideal, que se alimente correctamente, que no se enferme. Pues bueno, eso ya es todo el trabajo que han realizado sus padres desde que usted nació. Imagínese, ahorita usted tiene entre 12 a 14 años, 12, 13, algo por ahí está su edad. Todos esos años sus padres han cuidado de usted o la persona encargada, ¿verdad? Entonces, no solo el embarazo es un proceso en el que pues es complicado para el cuerpo de la mamá porque tiene que formar todo un nuevo ser, necesita el apoyo del padre, ¿verdad? Y la mujer embarazada pues tiene que tomar vitaminas prenatales, ir a sus chequeos con el médico y después pues todo el trabajo que conlleva hacer que usted esté vivo para el día de hoy, ¿verdad? Alimentación, educación, salud, vestuario, dar una vivienda, todo eso. Imagínense ahorita pues internet, ahí están sus papás pues dándole acceso a internet para que pueda seguir estudiando. Entonces hay mucho que agradecerle a los padres. Todo ese viaje que lo ha llevado hasta el ser humano que es usted el día de hoy, comenzó con la fecundación y se desarrolló sus primeros 9 meses de existencia en el vientre de su mamá. Entonces, vamos a hablar de eso tan importante que es el embarazo. Vamos a ver entonces la definición. El embarazo es el periodo que transcurre entre la implantación del cigoto en el útero. A ver, ¿qué dijimos que era el cigoto? La primera célula que se forma. Muy bien, la primera célula que se forma en nosotros que resulta de la fecundación, ¿verdad? De la unión del espermatozoide y el óvulo. Ahí es que se da el cigoto, o sea, que se forma. Entonces, ese cigoto, esa primera célula, pues se tiene que implantar en el útero. Implantar es como, dicho de una forma más común, se pega en el interior del útero, es decir, en esta región. Por ejemplo, si aquí se fecundó el óvulo, tiene que pegarse a una de las paredes del útero, pues para adherirse bien y empezar a desarrollarse el bebé. A eso se llama implantación. Allí se pega ese cigoto, que es la primera célula, y comienza a dividirse, porque usted está hecho de millones de células, no solo de una. Entonces, las células de su cuerpo, esa primera célula se une acá al útero de la mujer y allí se va a estar pues pegadita 9 meses en lo que el bebé se desarrolla completo. ¿Cómo se desarrolla el bebé? Pues aquí lo estamos viendo con esta imagen. O sea, realmente al inicio no tenemos la forma de ser humano que tenemos actualmente. Se empieza a desarrollar la placenta dentro del saco amniótico. Ahí está el bebé, pues comenzando a tomar forma mes a mes. Mes a mes vamos a ir cambiando y desarrollándonos hasta que en el 9º mes pues ya está listo para nacer y sobrevivir por su cuenta, ¿verdad? Por su cuenta me refiero a que su cuerpo ya puede vivir por sí solo. Porque ¿de qué se alimentó esos 9 meses? De la leche materna. Cuando estaba en el vientre materno. Ah, mm, A ver, ayuden a su compañero. O sea, ¿de qué se alimentó mientras estaba dentro del vientre materno? La leche materna es el alimento, pero cuando ya después del nacimiento. no sé si sea correcto, señor, pero es de lo que come la mamá o algo así. Exactamente. Lo que su mamá comía, pues le brindaba nutrientes no solo a ella, sino que pasaban a usted por el torrente sanguíneo, por ese cordón que ven acá, se llama cordón umbilical. Y la cicatriz de haber tenido ese cordón que nos conectaba con nuestra mamá es el ombligo. Ahí donde usted tiene el ombligo, pues quedó la cicatriz de que haber quitado este cordón umbilical, que a través de él, pues le llegaban nutrientes a usted, ¿verdad? Como todavía no había un sistema digestivo bien formado, pues los nutrientes llegaban a través de la sangre de su mamá. O sea, ella comía y esos nutrientes pasaban a su cuerpo
y al mismo tiempo a usted en el interior. Entonces, dice Miguel Muñoz, no puede encender su micrófono, no te preocupes. Por ahí estoy revisando el chat frecuentemente para poder ver si respondes algo. Bien, entonces imagínese, usted pasó 9 meses alimentándose de lo que su mamá se alimentaba. Entonces, si ella comía saludable, pues esos nutrientes llegaban a usted. Por eso es importante que una mujer embarazada cuide su alimentación, lo que bebe, lo que no tiene que beber, para que nada de eso llegue al bebé. Una mujer que pues consume sustancias no adecuadas puede afectar el desarrollo de su bebé. Entonces, es una etapa muy importante que tiene muchos cuidados, todo para que logre desarrollarse hasta ser un bebé listo para nacer. Entonces, el embarazo comienza cuando se implanta el cigoto en el útero. O sea, después de acabar la fecundación da origen al cigoto, este se pega al útero y ahí comienza el embarazo. Y va a culminar en el momento del parto. Vamos a ver si alguien escribió acá. Dice que yo lo tengo silenciado. ¿Cómo así? Bueno, vamos a revisar eso porque no tengo a nadie silenciado. Miguel Muñoz, veamos. No, me aparece la opción para hacerlo, pero no lo he hecho. Bueno, qué extraño ustedes, perdonen, no he silenciado a nadie. Espero que puedan activarlo y si no, yo voy a verificar qué pasó. Bueno, entonces aquí vamos parte por parte. Este párrafo se ve cortito, pero realmente tiene muchos datos importantes que hay que considerar. Vamos acá en el chat. Dice que el anfitrión, qué extraño. Bueno, lo siento, Miguel, yo no le di silenciar a nadie y bueno, tal vez por error lo activé, entonces lo siento. Para la próxima clase espero que no esté así, si no me cuentas y vemos cómo lo corregimos. Bueno, a ver, en cuanto a los significativos cambios fisiológicos, o sea, de funcionamiento del cuerpo, metabólicos, o sea, lo que come, incluso morfológicos que se producen en la mujer. A ver, ¿cómo cambia el cuerpo de la mujer durante el embarazo? ¿Cuál es el cambio más notorio? Le crece el vientre. Exactamente, eso es lo primero que vemos, ¿verdad? No es como que se ha tragado una sandía y por eso carga el estómago así, sino que es propio del desarrollo del embarazo. Los primeros 3 meses casi ni se nota porque el bebé tiene el tamaño de un frijolito, ¿verdad? Es bastante pequeño, pero conforme va creciendo, van pasando los meses, peor en el 6.º mes es que se da como que de la noche a la mañana le creciera el vientre, ¿verdad? Y ya se nota bastante el embarazo a partir del 4.º, 5.º mes. Desde por acá ya se empieza a notar. Y no digamos en el 9.º mes, ¿verdad? Cuando vemos ya a una mujer embarazada con el vientre bastante grande e incluso un poco caído, decimos ya va a dar a luz. Esto del parto se le llaman de muchas maneras, ¿verdad? Dar a luz, nacimiento, parto. Entonces tiene varios nombres. Entonces hay cambios fisiológicos en el cuerpo de la mujer porque tiene que dar origen a todo este desarrollo. Hay cambios metabólicos, necesita comer más o ahí vienen los antojos que le dan ganas de comer cierto alimento y todo son cosas que su cuerpo está pidiendo. Y los cambios morfológicos, ¿va? El más notorio que es el vientre, porque ahí se está desarrollando una nueva vida. Entonces, todos esos cambios que se dan en la mujer están encaminados a proteger, nutrir y permitir el desarrollo del feto. A ver, eso sí quiero que lo anote. Los primeros meses, más o menos hasta el 3.º, casi 4.º mes, al bebé al ser humano que se está formando se le llama embrión. Embrión es cuando todavía no tiene bien la forma humana, hasta aquí al 3.º mes. Embrión. A partir del mes 4, si ustedes ven, ya tiene la forma humana, pues a partir de este mes hasta el momento antes de nacer se le llama feto.
O sea, un feto es un ser humano ya formado, pero que está creciendo dentro del vientre de la mamá. Todavía no ha nacido. Se le va a llamar bebé al momento en que nace. ¿Sí? Entonces, los primeros 3 meses, embrión, luego es un feto y en el momento en que nace ya es un bebé. Aunque no estamos acostumbrados a ello, ¿verdad? Cuando vamos al doctor y miramos el ultrasonido, no decimos, ay, qué bonito está el feto, no, sino que decimos, ay, mi bebé, ¿verdad? Pero ese es el término correcto biológicamente. Entonces, embrión en los primeros meses, feto antes de nacer y bebé en el momento en que nace. Entonces, todos los cambios en el cuerpo de la mamá, pues son para que se pueda desarrollar el bebé, para protegerlo y para nutrirlo, para que se alimente de lo que uno come. Por ejemplo, otro cambio más notorio es que durante el embarazo se da la interrupción de los ciclos menstruales. No hay menstruación porque no hay ovulación. El cuerpo se dedica enteramente al desarrollo del bebé, entonces ya no hay menstruación durante esos 9 meses. A veces esa es como la forma más común en que una mujer se da cuenta de que está embarazada, porque no, su menstruación no llega. Entonces se hace una prueba de embarazo y puede confirmar si está embarazada o no. Muy bien. Entonces, vemos esos cambios, ¿verdad? Se interrumpe la menstruación, también se da el aumento del tamaño de las mamas, o sea, de los senos. Y aquí era lo que su compañero decía, ¿verdad? Que la leche materna es el alimento del bebé. Del bebé, sí. Del feto y el embrión, no, ¿verdad? Porque se alimenta del cuerpo de la mamá a través del cordón umbilical. Pero cuando ya nacen, las mamas o los senos de la madre ya empezaron a generar la leche materna. Entonces ya se preparan para la lactancia. La lactancia es el proceso de amamantar a los bebés cuando acaban de nacer. A ver, no sé si han escuchado algo sobre este tema. ¿Cuánto tiempo tienen que darle leche materna las mamás a los bebés? ¿Han escuchado algo sobre ello? Señor, 6 meses. Muy bien. A ver, algunos pues, ahora ese es el tiempo que dicen que es correcto. ¿Por qué? Porque durante esos 6 meses la leche materna es el alimento más nutritivo que puede darle. Muy bien, acá dice Miguel Muñoz, 6 meses a un año. Muy bien. Esos 6 meses es necesaria. Muy bien, es necesaria. Mire, los primeros 6 meses es indispensable porque el bebé adquiere las defensas inmunológicas a través de la leche materna. Entonces es indispensable. Luego de esos 6 meses, pues ya no es el único alimento que hay que darle al bebé. Se viene ya el proceso de pues empezar a darles de comer y todo eso. Ahora, muchas mujeres pues le dan hasta los 2, 3 años de todavía de mamar al bebé o al infante. Entonces, la correcta son 6 meses, ¿verdad? Indispensable que le den de mamar a sus hijos. Después de los 6 meses, puede seguirle dando de mamar, pero la leche va perdiendo su calidad. Entonces ya no es solo de darle solo leche materna, ¿no? Sino que ya tiene que empezar a alimentarse. O sea, no le voy a decir que tiene que quitarle la lactancia exactamente al año, sino que ya tiene que tener una alimentación que no se base solo en la lactancia materna. Entonces, indispensable que no puede faltar los primeros 6 meses. Luego de ese tiempo es como algo extra que le podemos seguir dando, pero tiene que tener su alimentación, ¿verdad? Más de un año, no seguirle solo dando leche materna, pues se puede desnutrir el niño. Entonces hay que darle una alimentación adecuada y también puede seguir con la lactancia materna. Bien, dice que hasta 2 o más años según la Organización Mundial de la Salud. Como le digo, sí, puede seguir dando de mamar, pero no tiene que ser el único alimento.
O sea, el alimento, el tiempo en que la lactancia materna es exclusiva son los primeros 6 meses de vida después de nacer. Después de ese tiempo sí le puede seguir dando 1 año, 2 años, pero no tiene que ser su única fuente de alimento. ¿Se entiende eso? O sea, no hace mal, pero tampoco le vamos a dar solo leche materna al niño si ya tiene 2 años. Entonces, los primeros 6 meses sí es indispensable. No se puede dejar de dar lactancia materna. En algunos países hubo alguna polémica de que las mamás no podían amamantar a sus niños en la vía pública porque lo consideraban indecente, pero yo pienso que es un proceso natural del ser humano, algo necesario, y no vamos a hacer aguantar a un bebé hambre solo porque dé vergüenza amamantarlo. Entonces también hay muchas cosas, muchas opiniones en cuanto a eso, ¿verdad? Pero de mi parte creo que es un proceso que se debe dar con los recién nacidos y no podemos negarle ese derecho a alimentarlos, ¿verdad? Entonces, la lactancia materna es la mejor forma en que nuestras mamás nos pueden compartir, pues, defensas contra bacterias e infecciones y nutrir correctamente durante ese primer año de vida, ¿verdad? Entonces, es necesaria. Bueno, miren, nos queda hablar sobre los meses, las etapas del embarazo mes a mes, pero lo vamos a dejar para la siguiente clase. Todavía tenemos una clase, así terminamos aquí el contenido el día de hoy.